Despeja tu mente y prepárate para entrar dentro de una pesadilla real, porque en este video veremos la tercera parte de animales actuando como humanos. Esta historia me ocurrió cuando vivía solo con mi gato el Güero. Era un gato amarillo. Yo nunca había sido una persona supersticiosa, pero cuando mi gato desapareció durante una semana, algo me inquietó profundamente. El Güero siempre había sido un gato casero. Apenas se aventuraba fuera del patio, y aunque era independiente, tenía una rutina. Cada noche volvía a la misma hora, sin falta. Así que cuando pasaron los días sin señales de él, me resigné a pensar que algo terrible le había pasado. Sin embargo, el séptimo día ocurrió algo que aún me pone la piel de gallina al recordarlo. Era de noche y estaba en la cocina cuando escuché unos golpes leves en la puerta trasera, como si algo estuviera arañando la puerta. Mi corazón se aceleró y corrí a abrir. Allí estaba mi gato, mirándome desde el umbral, pero había algo raro en su postura. Estaba sentado con la espalda recta, inmóvil, como si estuviera esperando mi permiso para entrar. Lo llamé para ver si reaccionaba, pero él no se movió. Solo me miró fijamente, con esos ojos amarillos, más abiertos que nunca. Era casi como si no fuera él, como si me estuviera estudiando. Esto me pareció un poco extraño, pero me dije que solo estaba paranoico, después de tantos días sin verlo. Lo dejé entrar, aunque una parte de mí se arrepintió en ese mismo instante. Esa noche, algo no me dejaba dormir. Podía sentir sus ojos clavados en mí desde algún rincón oscuro de la habitación. No se movía, no hacía ruido, simplemente estaba allí, observándome en silencio. Intenté convencerme de que solo era mi imaginación, pero las noches siguientes comenzaron a ser aún más extrañas. Empecé a escuchar pasos en la casa, ruidos que no debería haber, como si alguien más estuviera ahí. Algunas mañanas encontraba cosas fuera de su lugar, pequeños detalles que no parecían obra de un gato. El Güero se comportaba como un extraño. Ya no buscaba acurrucarse en mi regazo, en sus rincones habituales para dormir. En cambio, cada noche se sentaba en algún lugar oscuro de la casa, vigilándome. El momento más aterrador ocurrió un domingo por la mañana. Estaba en la cocina, tomando café, cuando escuché un ruido en la sala. Era un golpeteo suave y rítmico, como si alguien estuviera tamborileando los dedos sobre la mesa de centro. Al llegar a la sala, lo vi. Era el Güero. Estaba sentado en el sillón, de espaldas a mí, con las patas delanteras apoyadas en la mesa. Había algo en su postura, en la forma en que mantenía los hombros relajados, que me heló la sangre. Traté de llamarlo. Al escuchar su nombre, se giró lentamente, y en ese momento sentí que el estómago se me hundía. Las patas delanteras del Güero no eran las de un gato. Donde deberían estar sus garras, había un intento de dedos, unos dedos pequeños y largos. Estaban deformes, pero eran como manos humanas, como las manos de un bebé. Los movía lentamente, flexionándolos y extendiéndolos, como si estuviera probando su control sobre ellos. En ese momento, pensé que tal vez estaba soñando, o me estaba volviendo completamente loco, ya que era imposible ver lo que estaba viendo. Pero un momento a otro reaccioné, y di un paso hacia atrás. Me di cuenta que lo que estaba viendo, en realidad sí estaba pasando. Entonces, mi gato me miró directamente, como nunca antes lo había hecho. No sé cómo logré salir de la casa corriendo esa noche. Desde entonces, no he vuelto a entrar. Pasé toda la noche afuera. Afortunadamente, esa casa era rentada, así que solo le avisé al dueño que tendría que mudarme. Solo recogí algunas cosas y me largué de ese lugar, esperando que eso que pensaba que era un gato no me siguiera a mi nuevo hogar. Mi perro Chato había sido un perro tranquilo, fiel como pocos. Lo recogí de la calle cuando apenas era un cachorro, y desde entonces no nos habíamos separado. Vivíamos en mi pequeña casa. Era una casa muy humilde. De hecho, tengo un techo de lámina. Sé que no es mucho, pero poco a poco la fui construyendo con mucho esfuerzo. Aunque la situación no era la mejor, mi perro Chato siempre estaba conmigo. Pero todo cambió de repente un día. Todo empezó de manera sutil. Primero noté que Chato ya no reaccionaba igual cuando llegaba a casa. Antes corría a saludarme, con la cola agitada, pero ahora solo me observaba desde la distancia, quieto, como si estuviera pensando en algo. Sus
Sus ojos se sentían diferentes, como si me estuvieran estudiando. Con los días, su comportamiento se volvió más extraño. Empezó a quedarse quieto por horas, sentado en el rincón de la casa, con la mirada fija en mí. Al principio pensé que tal vez estaba enfermo, pero no tenía dinero para llevarlo al veterinario. Así que pensé que solo debería darle más de comer, para ver si así se mejoraba un poco. Aunque no pude evitar sentir una incomodidad que crecía con cada día. Una noche, estaba acostado en mi cama, intentando dormir, cuando escuché algo. Era un sonido suave, como un murmullo. Abrí los ojos, allí estaba Chato, de pie en la puerta de mi habitación, mirándome fijamente. Pensé que solo quería acostarse conmigo, pero de repente escuché algo que me heló la sangre. Escuché como si Chato estuviera susurrando, un susurro bajo, entrecortado, como si intentara hablar. Al principio pensé que estaba soñando, pero no, el sonido estaba ahí, en la oscuridad. Era un ruido áspero, como si sus cuerdas vocales estuvieran hechas para emitir palabras humanas. Pensé que tal vez intentaba gruñir o ladrar, pero por alguna razón no podía. Aunque, de todas maneras, me hacía sentir un gran miedo. No sabía por qué. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, pero traté de convencerme de que solo estaba imaginando cosas. Sin embargo, las noches siguientes, el sonido se repitió. A veces despertaba a la madrugada y lo escuchaba fuera de mi habitación. Y cada vez se hacía más evidente que no eran simples gruñidos, sino más bien era como si Chato tratara de formar palabras. La verdad, traté de darle un sentido lógico a todo esto y pensé que lo mejor sería llevar a Chato al veterinario. Así que empecé a juntar dinero para poder llevarlo. Pero una noche, la noche que me hizo huir, ocurrió unos días después. Yo estaba sentado en la mesa, cenando algo, cuando escuché algo que se movía detrás de mí. Me giré y ahí estaba Chato, sentado en la silla de mesa, con la espalda recta y las patas delanteras apoyadas en el borde, como si estuviera imitando la manera en que me veía comer. No podía apartar la vista de él. Fue entonces cuando su mirada fija en mí movió lentamente los labios y emitió aquel murmullo, otra vez, más claro que nunca. Mi cuerpo se congeló. No era un ladrido, no era un gruñido, era una palabra salida de su boca. Algo entre un ronquido y una voz humana. En ese instante sentí que no podía respirar, como si el aire se hubiera vuelto demasiado espeso. Chato continuó mirándome, con una mueca que casi parecía una sonrisa torcida, y entonces, en esa voz rasposa y horrible, murmuró por una última vez: «Vete». Ese fue el último empujón que necesitaba. Dejé todo en la mesa y salí corriendo de la casa sin mirar atrás. No sé quién o qué se había apoderado de mi perro, y en ese momento no sabía qué hacer. Tenía tanto miedo que me impedía pensar. Se me ocurrió llamar a la perrera para que vinieran por él y se lo llevaran a ya saben qué. Pero aún con el miedo, le seguía teniendo mucho cariño, ya que por estos últimos años él había sido mi única compañía. Pero no podía marcharme de mi casa, no tenía otro lugar a donde ir, y la verdad, tenía tanto miedo de regresar con él. Al final, decidí llamar a la perrera. No tenía otra opción, no tenía dónde más ir. Y no podía abandonar mi casa, que era lo único que tenía, por culpa de ese perro. No sé si lo que hice estuvo bien, pero prefiero ya no pensar en eso. Y espero que entiendan mi decisión. Todo empezó una noche en que regresaba tarde a casa. La colonia estaba oscura y tranquila, como siempre a esas horas. Al doblar la esquina para entrar en mi calle lo vi. Un perro callejero, flaco y sucio, sentado en la banqueta frente a mi casa. No era raro ver perros en la colonia. Siempre había algunos merodeando, buscando comida en las bolsas de basura. Pero este perro tenía algo diferente. Se quedaba mirándome, sin moverse, con esos ojos grandes y oscuros clavados en mí. Lo saludé con un «Hey, buen chico», para ver si se iba, pero no reaccionó. Me limité a entrar a mi casa y cerrar la puerta, pero aún podía sentir su mirada, como si estuviera esperando algo. Al día siguiente, lo volví a ver en el mismo lugar, sentado exactamente en la misma posición. Esta vez, cuando lo miré, ladeó la cabeza,
como si entendiera lo que estaba pasando. ¿Tienes hambre?, le pregunté en voz baja, aunque me sentía un poco ridículo. Fui a la cocina, saqué un trozo de pan y se lo arrojé por la reja. Sin dejar de mirarme, el perro se acercó, olfateó el pan y luego, en lugar de comer, lo empujó hacia un lado con el hocico. Algo en sus movimientos me pareció demasiado calculado. En las noches siguientes empezó a aparecer más seguido. A veces me lo encontraba al llegar del trabajo. Otras veces estaba ahí desde temprano, esperándome, siempre en la misma postura, con esa mirada fija que me ponía nervioso. Lo más raro era que no se acercaba a mí ni intentaba pedir comida. Solo estaba ahí, observando. Y no era el tipo de mirada que se esperaría de un perro. Tenía algo humano. Un día decidí ignorarlo, hacer como si no lo viera, esperando que con el tiempo se aburriera y se fuera. Pero esa noche, mientras intentaba dormir, escuché algo, un golpe suave en la puerta de entrada, como si alguien le estuviera arañando. Mi primer pensamiento fue que era él, buscando refugio. Me levanté pensando que quizás debía dejarlo entrar para que dejara de molestar. Pero al acercarme a la puerta, el ruido cesó. Miré por la mirilla y ahí estaba sentado frente a la puerta, mirándome fijamente, como si supiera que estaba espiándolo. Así que mejor solamente me fui a acostar de nuevo. Pero esa noche no pude dormir. Algo en su presencia me inquietaba profundamente, como si ese perro tuviera un propósito que yo no lograba entender. Pasaron los días y no dejaba de aparecer. No le hablaba ni le ofrecía comida, pero ahí estaba, sentado en la banqueta frente a mi casa, siempre observándome. Una tarde, cuando salí a tirar la basura, me atreví a mirarlo directamente. ¿Qué quieres?, le pregunté, sintiéndome un poco tonto. El perro solo ladeó la cabeza otra vez, como si hubiera entendido perfectamente la pregunta. Dio unos pasos hacia mí, sin apartar su mirada. Al instante me congelé. Había algo en sus ojos que me llenó de terror, algo que no pertenecía a un animal. Su mirada era profunda, como si me estuviera evaluando, midiendo mis reacciones. Esa misma noche me desperté al sentir un ruido en la puerta de la entrada. Era el mismo golpe suave, como un rasguño, y algo dentro de mí me decía que, si abría, encontraría al perro parado en el umbral, esperando entrar. No me atreví a acercarme y traté de ignorar el sonido, pero en un momento el rasguño se detuvo. Unos segundos después, escuché un susurro, un jadeo bajo, como si alguien estuviera respirando justo afuera. Ya no pude dormir, y cuando amaneció, abrí la puerta y miré afuera, esperando encontrarlo, pero por fin se había ido. Desde entonces, el perro dejó de aparecer. Sin embargo, cada noche, en la oscuridad, sigo sintiendo su presencia. Esa misma mirada fija, como si estuviera observándome desde algún rincón invisible. De vez en cuando, me parece oír el rasguño suave en la puerta, como un recordatorio de que, aunque no lo vea, él sigue ahí, esperando algo de mí. Este fue todo el video. Espero que te hayan gustado las historias. Si tú también tienes alguna historia similar, puedes dejarla acá abajo en los comentarios para poder narrarla en un siguiente video. Muchas gracias por ver.